Mi nombre es Andrés Molina. Trabajé como maquinista en buques de carga durante casi 15 años. Pero lo que viví a bordo del Maribel 4 fue distinto a todo. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho ese sonido, un crujido profundo, como metal retorciéndose, que venía desde lo más hondo del casco. Todo empezó cuando zarpamos del puerto de Valparaíso rumbo al Pacífico Sur. Llevábamos contenedores sellados, ninguno de nosotros sabía qué había dentro. Nada raro para un trabajo así. Pero lo que sí era raro, era el silencio. La tripulación era de solo 9 hombres, pero el ambiente era tenso desde el primer día. Nadie hablaba mucho. El capitán, un tipo seco llamado Ruiz, nos mantenía ocupados, como si quisiera que estuviéramos siempre distraídos. La cuarta noche, al anochecer, desapareció el cocinero. Se llamaba Elías. No se presentó al desayuno ni a la cena. Lo buscamos por todo el barco, incluso en la sala de máquinas, pero nada. Pensamos que tal vez había caído por la borda. Aunque el mar estaba en calma, no había forma de que se hubiera resbalado. Esa noche, escuché pasos en el pasillo frente a mi camarote. Pero cuando salí, no había nadie. Solo la puerta de la despensa abierta de par en par. Al día siguiente, el capitán no mencionó nada sobre Elías. Simplemente asignó a otro compañero a la cocina. Yo intenté preguntar, pero me ignoró. Fue entonces cuando empecé a notar que algo andaba muy mal. No era solo la desaparición. Era la sensación de que el barco nos ocultaba algo. La sala de máquinas empezó a emitir un zumbido bajo, como si algo la hiciera vibrar desde dentro. Fui a revisar con Ramiro, el segundo mecánico. Mientras bajábamos las escaleras metálicas, la luz parpadeaba. Y justo cuando llegamos al fondo, sentimos un golpe seco, fuerte, como si algo se hubiera estrellado contra el casco, desde afuera. Ramiro me miró pálido. Eso no fue una ola, murmuró. Esa misma noche, él también desapareció. El pánico empezó a crecer. 3 días en el mar, 2 hombres menos. Nadie hablaba de eso. Era como si el barco nos tragara uno por uno. Y lo peor, es que sabíamos que algo se movía por los pasillos. El capitán cerró la sala de carga con candados dobles. Pero escuchábamos ruidos desde dentro. Rasguños, como si algo arañara el metal con garras. Y a veces, voces. Voces que no eran humanas. Al 7º día, me desperté con un olor extraño. A óxido, salitre y sangre. Fui directo al puente de mando. Estaba vacío. El capitán y el timonel habían desaparecido. La radio estaba destruida. El timón giraba solo, como si algo guiara el barco. Los pocos que quedábamos nos reunimos en la cubierta trasera. Éramos solo 4. Uno de ellos, Esteban, no aguantó. Se lanzó por la borda gritando que el barco estaba maldito, que venía del fondo del mar. Nunca volvió a salir a flote. Intentamos cambiar el rumbo manualmente, pero el sistema de navegación no respondía. Era como si el barco tuviera mente propia. Y siempre seguía en línea recta hacia una niebla negra que se veía en el horizonte. Esa noche, los otros 2 desaparecieron. Yo, me escondí. Me encerré en el compartimento de mantenimiento y apagué todo. No comí, no dormí. Solo esperaba. Y fue ahí, en la oscuridad, que escuché cómo caminaban por los pasillos. No eran pasos normales. Eran arrastrados, irregulares. Como si algo o alguien no supiera bien cómo moverse. Lo último que recuerdo fue un golpe seco en la puerta, y luego, nada. Me encontraron días después, inconsciente, flotando en un bote salvavidas a la deriva, cerca de la costa de Perú. El Maribel 4 jamás apareció. Y no hay registro oficial de su salida. Pero yo estuve ahí. Lo viví. Escapé. Yo era parte de la tripulación del Mar del Norte, un viejo barco de carga que cruzaba las rutas entre América del Sur y Europa. Había escuchado muchas historias raras durante mis años en el mar,
pero nada me había preparado para lo que vivimos en aquel viaje. Todo comenzó a la tercera noche de travesía. El clima estaba tranquilo, el cielo despejado, y la tripulación se preparaba para una jornada rutinaria. Fue cuando el joven Ernesto, que hacía guardia en la proa, gritó que había visto algo en el agua. Dijo que parecía una sombra enorme, que se deslizaba por debajo de nosotros, muy cerca del casco. Al principio nadie le creyó. Pensamos que tal vez era una ballena o simplemente su imaginación jugando trucos por el cansancio. Pero esa misma noche, otro tripulante, Javier, juró haber visto la misma cosa. Lo describió como una masa oscura, larga, moviéndose de forma antinatural junto al barco. Lo que nos empezó a preocupar de verdad fue cuando los marineros comenzaron a cambiar su comportamiento. Algunos dejaron de dormir. Otros se negaban a salir al exterior después del anochecer. La tensión crecía. Nadie hablaba abiertamente de lo que estaba pasando, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Una madrugada, mientras yo hacía mi ronda cerca del motor, escuché un sonido extraño, como un canto grave, casi un lamento, proveniente del agua. No sé cómo explicarlo, pero se sentía vivo. No lo vi con mis propios ojos, pero esa sensación era como si algo nos estuviera observando. Como si nos siguiera. El capitán, un hombre de pocas palabras, empezó a comportarse de forma rara también. Ordenaba cambios de rumbo sin explicación y pasaba horas en el puente de mando mirando fijamente el horizonte. Algunos decían que él lo había visto, que había visto la cosa en el agua. Una noche, uno de los botes salvavidas apareció desatado, flotando a varios metros del barco. Nadie lo había soltado. A partir de ahí, todos comenzaron a hablar del seguimiento. Cada vez que mirábamos al mar, sentíamos que algo estaba ahí, justo debajo de nosotros, acompañando el mar del norte en silencio. Cuando finalmente llegamos al puerto de destino, nadie dijo nada. Nos bajamos con las miradas perdidas y con un silencio que dolía más que cualquier grito. No volvimos a hablar de eso, pero sé que todos los que estuvieron en ese barco recuerdan. Y yo todavía sueño con ese canto. Nunca me gustó navegar de noche, pero después de tantos años como mecánico de motores marinos, uno se acostumbra. El problema es cuando te subes a un barco viejo, lleno de óxido, con una tripulación de 5 hombres que apenas se conocen entre sí. Salimos del puerto de Valparaíso rumbo a las islas del sur. El viaje duraría 5 días. Pero al tercero, algo comenzó a ir mal. No me refiero a fantasmas ni cosas así. Hablo de sonidos. Sonidos reales. Vibraciones metálicas que no deberían estar ahí. El motor hacía un zumbido extraño, irregular. Pensé que eran los inyectores, así que bajé solo al compartimiento del casco a revisar. Nadie quiso me acompañar. «Es tu trabajo», dijeron. La escotilla se cerró detrás de mí. Al principio pensé que alguien la había cerrado sin querer. Grité. Golpeé la chapa. Nadie respondió. El eco de mis golpes se perdía en el crujido del mar contra el casco. Me puse a revisar el motor con la linterna en la boca, tratando de no entrar en pánico. Pero la sensación era rara. Como si el barco estuviera demasiado quieto. Demasiado equilibrado. 30 minutos después, conseguí volver a abrir la escotilla. Subí a cubierta. Silencio. Ni un alma. Pensé que tal vez estaban dormidos o comiendo. Pero la cabina estaba vacía. Los camarotes también. Busqué por todo el maldito barco. Nadie. Encendí la radio. Solo estática. No sé cuánto tiempo pasó. 1 hora, tal vez 2. El sol ya se había escondido. El motor seguía encendido y el timón se mantenía firme, como si alguien lo sujetara. Pero no había nadie. Empecé a dudar de mi propia memoria. ¿Había alguien realmente conmigo desde el principio? ¿O me había embarcado solo? Esa noche dormí poco, con la puerta trabada y una llave de tuercas en la mano. Al día siguiente, el barco seguía su curso, pero sin tripulación. Me quedaban provisiones,
pero no respuestas. El segundo día de soledad, empecé a ver luces en el agua. Pequeñas, como faroles sumergidos. Pensé que eran peces, pero no se movían. Flotaban, inmóviles, como si me observaran. Las ignoré. Al tercer día, la radio captó una señal. Era una grabación vieja, una voz masculina diciendo: no abras la escotilla del casco. No estás solo ahí abajo. Sentí hielo en el estómago. Yo había estado allí abajo. Solo. O eso creía. Faltaba apenas un día para llegar al puerto más cercano. Mantuve el rumbo, sin dormir, con la linterna siempre cerca. En algún momento, escuché pasos sobre la cubierta. Subí corriendo. Nada. Volví a la cabina. Todo normal. Pero en el radar apareció un punto, muy cerca. Otra embarcación. Pero nunca la vi. Cuando finalmente vi la costa, supe que algo en mí se había roto. Ya no confiaba en mis sentidos. Ni en mi memoria. Atracamos sin problemas. Las autoridades subieron a bordo. Me preguntaron dónde estaba la tripulación. No lo sé, respondí. Registraron todo. No encontraron señales de lucha. Ni huellas. Ni registros. Según ellos, el manifiesto del barco no incluía más que mi nombre. Ningún otro tripulante. Me llamo Julián Rivas. Técnico de mantenimiento naval. No tengo historias de fantasmas, ni creo en tonterías de marineros viejos, pero lo que viví en el carguero Mirador Azul no lo puedo explicar. Zarpamos desde el puerto de Mar del Plata rumbo a Recife. El trayecto duraría 8 días. Cargábamos maquinaria pesada, pero había varias bodegas vacías, selladas, como siempre. A bordo éramos 14 tripulantes. Gente tranquila. El primer día todo fue normal. El segundo también. El tercero, empezaron los ruidos. Pensé que eran vibraciones del casco o cadenas mal aseguradas. Bajé a revisar. Las bodegas vacías estaban cerradas con candado, como debía ser. Pero aún así, se escuchaban sonidos desde dentro. Ecos. Golpes secos. Como si alguien, desde adentro, golpeara el metal. Volví con el jefe de seguridad, el sargento Lagos. Le pedí que me acompañara. Bajamos juntos. Los ruidos ya no estaban. Solo silencio y el golpeteo lejano del motor. Lagos me miró como si yo estuviera cansado o inventando cosas. Pero al día siguiente, él también los escuchó. Esta vez venían de la bodega número 5. Alguien, o algo, rasguñaba desde adentro. Como uñas sobre acero. Pensamos en un polizón o en algún animal que se coló. Llamamos a todos. Nadie faltaba. Abrimos la bodega 5 con cuidado, linternas encendidas, radios listas. Nada. Vacía. Ni ratas, ni cajas sueltas, ni cabos mal guardados. Solo ese silencio espeso del acero, donde cada paso se multiplica 1000 veces. Esa noche, el capitán decidió cerrar todas las entradas a las bodegas y colocar a 2 hombres de guardia. Uno de ellos fue Enzo, mi compañero de cuarto. Me despertó en mitad de la noche. Tenía la cara blanca, como si hubiera visto un naufragio. Julián, escuché gritar ahí abajo. Gritos de ayuda. Alguien pedía auxilio. Le dije que podía haber sido el viento, pero no había viento. El mar estaba plano como una tabla. Volvimos a bajar. Esta vez con 3 hombres más. Nada. Todo vacío. Los gritos no se repetían. Pero Enzo insistía que no los imaginó. La paranoia empezó a crecer. Uno por uno, los tripulantes dejaron de acercarse a las bodegas. Decían que el eco era raro. Que los sonidos respondían. Uno juró que escuchó su propio nombre gritado desde el interior. Otro dijo que bajó solo a buscar una herramienta y sintió que alguien lo miraba desde la oscuridad. Yo no podía abandonar mi puesto. Tenía que revisar las válvulas de presión todos los días.
Para hacerlo, tenía que bajar. Cada vez más tenso. Cada paso me sonaba más fuerte. Y los ruidos cambiaban. Ya no eran golpes. Eran murmullos. No dormía bien. Comíamos poco. El capitán decía que no había nada, pero él también evitaba pasar cerca de las puertas selladas. En la madrugada del sexto día, Enzo desapareció. No estaba en su cama. Nadie lo había visto desde la medianoche. Buscamos por todo el barco. En su casillero estaba su linterna. En la cocina, su taza de café, a medio tomar. Encontramos una de las puertas de bodega, sin candado. La número 7. Nunca la abrimos. No quisimos. Cerramos todo. Subimos velocidad. Aceleramos la llegada a Recife. Nadie hablaba. Nadie dormía. Cuando tocamos puerto, las autoridades subieron y preguntaron por Enzo. Dijimos que cayó al mar. Mentira. Pero era mejor eso que decirles lo que realmente pasaba. Registraron el barco. No encontraron nada anormal. Ni un ruido. Ni una huella. Dijeron que los ruidos probablemente eran del casco expandiéndose por la temperatura. Que estábamos sugestionados. Que el encierro juega con la mente. Me llamo Darío Morales. Llevo más de 10 años trabajando en barcos mercantes. He pasado tormentas, he vivido amotinamientos y he perdido amigos en alta mar. Pero lo que nos pasó aquella vez, no hay lógica que lo explique. Fue en una ruta poco transitada, cerca de la costa africana. El capitán decidió tomar un desvío para ahorrar combustible. Un error. Esa zona tiene fama entre los viejos marinos, aunque pocos lo admiten. Dicen que por allí, los barcos pierden su sombra. Nunca entendí bien qué querían decir, hasta que lo viví. Zarpamos con buen tiempo. Mar calmo, cielo despejado. Pero al tercer día, las cosas comenzaron a sentirse raras. Primero, fue el sol. No dejaba sombra. Lo juro. Podías pararte en cubierta al mediodía, y tu cuerpo no proyectaba ni una línea en el suelo. Como si la luz no pasara por ti. Pensamos que era una ilusión, un truco visual, o que el barco estaba girando de algún modo. Pero los instrumentos decían lo contrario. Navegábamos en línea recta. El sol brillaba, pero todo se sentía apagado. Después, comenzaron los sueños. Todos soñábamos lo mismo. Una figura en la niebla. Alta, delgada, de rostro imposible de enfocar. Algunos decían que hablaba. Otros, que solo miraba. Pero lo más extraño era que todos nos despertábamos a la misma hora, 3:33 de la madrugada. El cuarto día, uno de los marineros, Olmedo, se lanzó al mar. Sin razón. Estábamos desayunando, y de repente se levantó y corrió hacia la borda. Nadie pudo detenerlo. Cuando nos asomamos, el mar estaba liso. Sin una sola onda. Y sin sombra. Ni de él. Ni del barco. El capitán mandó detener la nave. Hicimos una búsqueda de emergencia. Nada. Ni una burbuja. Solo silencio. Y esa maldita sensación de que algo nos estaba observando desde el agua. Esa noche, los motores fallaron. A pesar de tener diésel suficiente, se apagaron. Revisamos todo. No había ninguna avería. Y el mar empezó a moverse. No con olas. Se movía como si algo enorme nadara por debajo. Sin mostrarse. Solo pasaba, una y otra vez, generando vibraciones que retumbaban en los cascos. Uno de los ingenieros, Camacho, bajó a las bodegas para revisar el generador auxiliar. No volvió. Fui el primero en bajar a buscarlo. Lo encontré agachado, de espaldas. Pensé que estaba reparando algo, pero cuando lo toqué, su cuerpo cayó al suelo, rígido como una piedra. Tenía los ojos abiertos. La boca también. Pero no estaba muerto. Estaba congelado. Como atrapado en una especie de trance.
Subimos con él, y al poco rato comenzó a murmurar frases sin sentido, en un idioma que nadie reconocía. Como si alguien hablara a través de su cuerpo. El capitán quiso enviar una señal de socorro. Pero las radios no funcionaban. El GPS mostraba nuestra posición como desconocida. Como si hubiéramos salido del mapa. La niebla llegó al amanecer del sexto día. Densa, blanca, pegajosa. No podíamos ver más de 3 metros desde proa. Fue entonces cuando vimos la otra embarcación. Un barco oxidado, sin bandera, flotando en silencio, casi tocando nuestro casco. Nos acercamos. Nadie a bordo. Solo una inscripción grabada en la madera del puente. Todo lo que entra aquí, pierde su sombra. Dimos marcha atrás. Intentamos salir. Navegamos sin rumbo, sin instrumentos, guiados solo por la intuición y el pánico. A las 3:33 de la madrugada del séptimo día, todo volvió. La sombra, el sol, los motores. Camacho despertó, sin recordar nada. Los sueños desaparecieron. Nunca más volvimos a esa ruta. Me llamo Esteban García. Soy marinero de cubierta y llevo años trabajando en turnos nocturnos. La noche en el mar es distinta, más pesada. Hay un silencio que no se siente igual en tierra firme, como si el océano guardara secretos que solo se atreven a salir cuando todos duermen. Todo comenzó en una travesía rutinaria desde Valparaíso hacia Panamá. Nada fuera de lo común. El barco iba con la tripulación habitual, unos 15 hombres. Me asignaron el turno de 0 a 4. Vigilancia tranquila, faro encendido, anotaciones en el libro de bitácora. Lo típico. La primera noche fue normal. Algo de viento, mar en calma, ninguna señal en el radar. Pero justo antes de terminar el turno, vi algo en el horizonte. Eran unas luces. 3, alineadas en forma triangular. No estaban en el radar, ni se movían. Solo flotaban ahí, muy bajas, como si estuvieran a ras del agua. Pensé que sería alguna boya con luces defectuosas, o un reflejo, pero al parpadear, desaparecieron. No dije nada. La noche siguiente, las vi de nuevo. Esta vez más cerca. Y parpadeaban lentamente, como si respondieran a mi mirada. Lo raro es que nadie más parecía notarlas. Le pedí a un compañero, Ramírez, que se quedara un rato conmigo. Cuando aparecieron, lo miré y le pregunté: ¿ves eso? Me dijo que no había nada. Pero yo sí las veía. Claras. Inquietantes. A la tercera noche, no aparecieron. En su lugar, encontramos la lancha auxiliar flotando a un costado del barco, amarrada, pero con las cuerdas totalmente deshechas. Como si algo las hubiera desintegrado. Nadie la había usado. Nadie. Esa madrugada no dormí. Soñaba despierto con las luces. Sentía que estaban bajo el barco. Que subían, poco a poco. Como si esperaran algo. En la cuarta noche, escuché los pasos. Pasos pesados, húmedos, que resonaban sobre la cubierta. Salí del puesto de vigilancia con la linterna en mano. No había nadie. Pero los pasos seguían, justo detrás de mí. Cuando giraba, nada. Solo el reflejo del mar en calma y el crujido de la madera. Pero lo peor fue cuando miré hacia la baranda, y vi una mano apoyada ahí. Era una mano pálida, larga, con dedos finos. Se retiró antes de que pudiera alumbrarla completamente. Volví a mi puesto, pálido, sudando frío. Pensé en hablar con el capitán, pero, ¿qué iba a decirle? Veo luces y manos extrañas en la oscuridad. Me encerrarían en el cuarto médico. Esa misma noche, faltando media hora para terminar el turno, escuché un grito. Corrí hacia popa. Era Ramírez. No estaba. Su linterna estaba tirada en el suelo, aún encendida. Pero no había señales de él. Buscamos por todo el barco. Nada. Nadie lo vio bajar, ni saltar. No había ninguna explicación. Solo, desapareció.
Y entonces lo entendí. Las luces no eran señales. Eran advertencias. Y nosotros las ignoramos. Al amanecer, el capitán decidió desviar el rumbo y volver al puerto más cercano. Nunca me preguntó qué vi, pero me miraba diferente. Como si supiera algo. Como si él también, alguna vez, hubiera visto las luces. Desde entonces, no volví a aceptar turnos de noche.